Lárgate y no vuelvas. Mi padre gritó. Me echaron de casa por abandonar la facultad de Derecho. No sabían que yo valía 30 millones de dólares. Al día siguiente, me mudé a mi mansión en Playa del Carmen. Recuerdo perfectamente el momento en que mi padre, Roberto, me miró con desprecio mientras mi madre, Sofía, permanecía de pie junto a él, con los brazos cruzados y una expresión de decepción absoluta. La familia Morales siempre había presumido de tener abogados prestigiosos en cada generación. ¡Detente ahí! Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Mi abuelo fundó el bufete familiar, mi padre lo expandió, y yo, la única hija, debía continuar con el legado. El problema era que yo odiaba el derecho con cada fibra de mi ser. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mi madre sollozó teatralmente mientras yo recogía mis cosas. 3 años en la facultad de Derecho y lo abandonas todo por ¿qué? ¿Un estúpido negocio de tecnología que probablemente fracasará en 6 meses? Lo que mis padres no sabían era que mi estúpido negocio de tecnología acababa de ser adquirido por una multinacional por 30 millones de dólares. Mi aplicación de seguridad para mujeres había despegado más rápido de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mientras estudiaba Derecho para complacer a mi familia, secretamente desarrollaba mi verdadera pasión. Cuando finalmente decidí abandonar la carrera para dedicarme completamente a mi empresa, nunca imaginé que la reacción de mis padres sería tan extrema. Siempre ha sido una decepción, continuó mi padre mientras me empujaba hacia la puerta. Tu primo Javier se graduó con honores y ya es socio junior en el bufete. Pero tú eres una vergüenza para el apellido Morales. Podría haberles dicho la verdad en ese momento. Podría haberles mostrado las noticias sobre la adquisición que se publicarían al día siguiente. Podría haberles restregado en la cara mi éxito, pero algo dentro de mí se endureció. Si no podían apoyarme incondicionalmente, si su amor estaba basado en seguir sus expectativas, entonces no merecían saber la verdad. Bien, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Me iré, pero recuerden este momento. Algún día entenderán el error que están cometiendo. Mi padre se rió con desdén. El único error fue pensar que tenías lo necesario para ser parte de esta familia. Con esas palabras, cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí, parada en el portal de la casa donde había crecido, con una maleta y mi computadora portátil como únicas posesiones. El cielo amenazaba con lluvia, como si quisiera acompañar mi humillación con un aguacero apropiado. Pero no lloré. En cambio, llamé a un taxi y me dirigí al hotel más lujoso de la ciudad. Esa noche, mientras mis padres probablemente brindaban por haberse librado de la oveja negra de la familia, yo firmaba los últimos documentos de la adquisición en la suite presidencial, con una copa de champán de $200 en la mano. Al día siguiente, las noticias explotaron. Joven emprendedora vende startup por 30 millones de dólares. La revolución de la seguridad femenina tiene nombre: Clara Morales. Mi teléfono no dejó de sonar, pero bloqueé los números de mis padres y de todos los familiares que nunca habían creído en mí. Una semana después, cerré la compra de una espectacular mansión frente al mar en Playa del Carmen. 6 habitaciones, piscina infinita con vista al Caribe, personal de servicio y un estudio donde podría seguir desarrollando mis ideas. La ironía no se me escapaba. Mis padres, que vivían en una casa hipotecada y luchaban por mantener las apariencias, me habían echado pensando que me estaban condenando al fracaso. Mientras tanto, yo tenía más dinero del que ellos ganarían en toda su vida. ¿Qué sucedió cuando finalmente descubrieron la verdad sobre mi fortuna y mi mansión? Esa es la parte de la historia que aún me hace sonreír cada vez que la recuerdo. Durante casi 3 meses, viví en mi propio paraíso, lejos del drama familiar y enfocada en mis nuevos proyectos. Mi mansión en Playa del Carmen se convirtió en mi santuario. Cada mañana despertaba con el sonido de las olas rompiendo contra la costa y el sol filtrándose a través de los ventanales. Había contratado a un pequeño equipo de confianza. Marta, mi ama de llaves. Eduardo, el jardinero. Y Raúl, mi asistente personal y chofer. Ninguno de ellos sabía sobre mi familia ni el drama que había dejado atrás. Mi rutina era perfecta. Nadaba al amanecer, trabajaba en mis nuevos proyectos hasta el mediodía, almorzaba algo ligero en la terraza y luego dedicaba las tardes a reuniones virtuales con inversionistas o a explorar la zona. Por las noches, a veces salía a cenar sola, disfrutando de mi libertad y anonimato. En otras ocasiones, me quedaba en casa leyendo o simplificando viendo el mar desde mi terraza.
Era la vida que siempre había soñado, lejos de las expectativas aplastantes de mis padres. Pero la paz no duró para siempre. Una tarde, mientras revisaba algunos correos en mi oficina, Raúl me llamó con urgencia. «Señorita Clara, hay una situación en la entrada principal». «¿Qué clase de situación?», pregunté, sin levantar la vista de mi computadora. «Sus padres están aquí. Dicen que necesitan hablar con usted urgentemente». Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Cómo habían descubierto dónde vivía? Respiré profundo, intentando calmar mi pulso acelerado. «¿Les dijiste que estoy aquí?» «No, señorita. Seguí sus instrucciones de no confirmar ni negar su presencia a nadie que no esté en su lista de contactos aprobados». «Bien. Diles que el propietario no está disponible y que pueden dejar un mensaje». Después de colgar, me acerqué discretamente a una de las ventanas que daban al camino de entrada. Efectivamente, allí estaba el viejo Mercedes de mi padre, y junto a él, mis padres discutiendo con el guardia de seguridad. Mi madre lucía más delgada de lo que recordaba, y mi padre parecía haber envejecido 10 años en solo 3 meses. Por un momento, sentí una punzada de culpa, pero rápidamente la reemplacé con la memoria de sus palabras crueles el día que me echaron. Decidí observarlos desde las cámaras de seguridad en mi oficina. Después de casi 20 minutos de discusión, finalmente se marcharon, no sin antes que mi padre entregara un sobre al guardia. Llamé inmediatamente a la garita. «¿Qué te dieron?» «Una carta para la propietaria, señorita». «¿Quiere que se la lleve?» «No, tómale una foto y envíamela por mensaje. Luego destrúyela». Minutos después, estaba leyendo la desesperada carta de mis padres. «Querida Clara, hemos cometido el peor error de nuestras vidas. Después de verte en todas las revistas de negocios y descubrir tu éxito, intentamos contactarte desesperadamente. Tu teléfono nos bloquea y nadie en tu empresa nos da información. Finalmente, a través de contactos del bufete, descubrimos tu dirección. El bufete está en problemas. Tu padre hizo algunas inversiones arriesgadas que no funcionaron, y ahora enfrentamos una demanda por mala praxis que podría arruinarnos. Necesitamos tu ayuda urgentemente. Sabemos que ahora tienes los medios para salvarnos. Siempre fuiste nuestra hija amada. Por favor, perdona nuestro momento de debilidad. Con amor, mamá y papá». Releí la carta 3 veces, mi indignación creciendo con cada lectura. ¿Momento de debilidad? Me habían echado de casa, me habían llamado fracasada, me habían comparado constantemente con mi primo Javier, y ahora que estaba en problemas, ¿de repente era su hija amada? No respondí. En lugar de eso, llamé a mi abogado, Miguel, un hombre brillante que había contratado específicamente porque no tenía conexiones con el bufete de mi familia. «Quiero información sobre la situación actual del bufete Morales», le dije sin preámbulos. «Aparentemente están enfrentando una demanda por mala praxis y problemas financieros serios». Miguel no hizo preguntas personales. Era una de las razones por las que lo había contratado. «Me pondré en ello inmediatamente. ¿Hay algo específico que deba buscar?» «Todo. Quiero saber exactamente qué tan mal están las cosas, quién los está demandando, y si mi primo Javier está involucrado en los problemas». Durante los siguientes días, seguí con mi rutina habitual, pero la ansiedad me carcomía por dentro. Parte de mí quería ignorar completamente la situación y dejar que mi familia enfrentara las consecuencias de sus acciones. Otra parte, más pequeña, se preguntaba si debería ayudarlos, a pesar de todo. 5 días después, Miguel me envió un informe completo que confirmaba mis sospechas. El bufete estaba al borde de la quiebra. Mi padre había desviado fondos de clientes para inversiones personales que resultaron desastrosas. La demanda por mala praxis venía de uno de sus clientes más importantes, quien había perdido millones por un consejo legal negligente. Y lo más interesante, mi primo Javier, el brillante abogado que siempre me habían puesto como ejemplo, estaba directamente implicado en el escándalo. Ese mismo día, recibí otra visita inesperada. Esta vez era Javier quien estaba en la entrada, solo. A diferencia de mis padres, él lucía impecable como siempre. Traje a medida, cabello perfectamente peinado, reloj ostentoso. Decidí recibirlo. Cuando entró a mi sala de estar, sus ojos recorrieron cada detalle de la mansión con una mezcla de envidia y asombro mal disimulados. «Clara, prima», dijo con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «¿Qué lugar tan interesante tienes aquí?» «¿Qué quieres, Javier?», pregunté directamente, sin ofrecerle asiento ni bebida. Su sonrisa flaqueó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Veo que no estás de humor para cortesías. Bien, seré directo. Estoy aquí por el bufete. Estamos pasando por un momento difícil y... ¿Difícil?»,
lo interrumpí. ¿Así llamas al fraude y la mala praxis? Interesante elección de palabras para un abogado. Su rostro palideció. Veo que estás informada. Más de lo que imaginas. Sé sobre los fondos desviados, la demanda de Castro Importaciones y tu participación directa en todo el asunto. Javier cambió de estrategia instantáneamente. Dejó caer los hombros, como si el peso del mundo estuviera sobre ellos, y su voz adquirió un tono suplicante. Clara, cometimos errores. Todos lo hicimos. Tío Roberto estaba desesperado por mantener el prestigio del bufete, y yo. Yo solo seguí sus instrucciones. Pero ahora podemos arreglarlo, con tu ayuda. 30 millones es más que suficiente para resolver nuestros problemas y darle un nuevo comienzo al bufete. ¿Nuestros problemas? Repetí incrédula. No recuerdo haber sido parte del bufete. De hecho, recuerdo muy claramente ser la decepción de la familia por no querer ser abogada. Eso fue un malentendido. Tío Roberto estaba estresado. Dijo cosas que no sentía realmente. Todos te valoramos, Clara. Siempre has sido parte de la familia. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. El mar se extendía infinito frente a mí, recordándome la libertad que había ganado al alejarme de ellos. Javier, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando anuncié que dejaría la Facultad de Derecho? Dijiste textualmente: algunas personas simplemente no tienen lo que hace falta para ser morales. ¿Lo recuerdas? Clara, éramos jóvenes. Dije cosas estúpidas. Me giré para enfrentarlo. También dijiste que debería cambiarme el apellido para no avergonzar a la familia, que mi abuelo se revolcaría en su tumba si supiera que había criado a una nieta tan mediocre. Javier palideció aún más. Claramente no esperaba que recordara sus palabras con tanta precisión. Fueron momentos de tensión. Murmuró débilmente. La gente dice cosas que no siente cuando está enojada. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora, Javier? ¿Ahora que necesitas mis millones para salvar tu pellejo? Mi primo se quedó en silencio, finalmente sin palabras. Quiero que te vayas, dije con calma. Y quiero que le digas a mi padre que si quiere hablar conmigo, tendrá que hacerlo como corresponde, no con cartas mentirosas ni enviando emisarios. Clara, por favor. Adiós, Javier. Después de que se fue, me serví una copa de vino y salí a la terraza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura. Por primera vez desde que mis padres me habían echado, sentí que realmente tenía el control de mi vida y de la situación. Ya no era la niña desesperada por la aprobación familiar. Ahora era una mujer exitosa con el poder de decidir el destino del legado Morales. Esa noche tomé una decisión. No dejaría que el bufete quebrara, pero tampoco regalaría mi dinero. Tenía un plan mejor, uno que pondría a cada miembro de mi familia exactamente donde merecía estar. Si querían mi ayuda, tendrían que aceptar mis condiciones. Y mis condiciones cambiarían para siempre la dinámica de poder en la familia Morales. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía información que podía hundir completamente el bufete o salvarlo. Información que había descubierto accidentalmente durante mi último año en la Facultad de Derecho, antes de abandonarla. Información que había guardado precisamente para un momento como este. Llamé a Miguel nuevamente. «Prepara una reunión», le dije. «Quiero ver a mis padres y a Javier en tu despacho mañana a las 10 en punto, y quiero que prepares algunos documentos». A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente. Elegí un traje sastre azul marino de diseñador, tacones discretos pero caros, y el collar de perlas que había sido de mi abuela paterna, la única persona de la familia que realmente me había apoyado. Mi cabello, normalmente suelto y casual, estaba recogido en un moño impecable. Quería que me vieran como la exitosa empresaria que era, no como la niña insegura que recordaban. Mientras Raúl conducía hacia la ciudad para la reunión, revisé mentalmente mi plan. Era arriesgado y quizás un poco vengativo, pero después de años de menosprecio, sentía que era justo. Mis padres y Javier habían construido su reputación menospreciando mis sueños. Ahora enfrentarían las consecuencias. Llegué deliberadamente 10 minutos tarde a la oficina de Miguel. Cuando entré a la sala de conferencias, los tres estaban allí, visiblemente nerviosos. Mi madre intentó levantarse para abrazarme, pero la detuve con una mirada. «Buenos días», dije con voz neutra, sentándome junto a Miguel. «Agradezco que hayan venido con tan poca antelación. Mi padre, siempre el patriarca, intentó tomar el control de la situación. Clara, hija, no sabes cuánto lamentamos todo lo ocurrido. Estábamos equivocados y... Ahórrate las disculpas, papá».
lo interrumpí. No estamos aquí para una reconciliación familiar. Estamos aquí para discutir negocios. ¿Negocios? Preguntó Javier confundido. Sí, negocios. El bufete está a punto de quebrar. Enfrentan una demanda que no pueden ganar y necesitan dinero urgentemente. Mi dinero, para ser precisos. Los tres intercambiaron miradas incómodas. Miguel, imperturbable, comenzó a repartir carpetas. Lo que tienen frente a ustedes, continué, es mi propuesta. Voy a adquirir el 75% del bufete Morales. Pagaré todas las deudas, resolveré la demanda de Castro Importaciones y financiaré una completa reestructuración. ¿Adquirir? Mi padre casi gritó. Es el bufete familiar. No está a la venta. En realidad, señor Morales, intervino Miguel con voz calmada. Dada su situación financiera actual y las acciones legales pendientes, el bufete tiene un valor actual negativo. La oferta de la señorita Clara es extremadamente generosa. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó Javier, hojeando nerviosamente los documentos. ¿Qué significa esto para nuestras posiciones? Buena pregunta, respondí. Papá, te jubilarás con una pensión generosa, pero ya no tendrás ningún papel en las operaciones del bufete. Mamá, como nunca tuviste un papel oficial más allá de ser la esposa del socio principal, no cambia nada para ti. Y Javier, mi primo me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Javier, tienes dos opciones. Puedes renunciar voluntariamente, con una indemnización justa y sin manchas en tu expediente profesional, o puedes quedarte como abogado asociado, pero bajo supervisión directa y con un periodo de prueba de 1 año. ¿Asociado?, balbuceó, incrédulo. Soy socio junior. Era socio junior, lo corregí. Bajo la nueva estructura, serías asociado. Si demuestras ética profesional y competencia, podrías ascender eventualmente. Mi padre golpeó la mesa con el puño. Esto es inaceptable. Estás intentando robarnos el legado familiar. No, papá. Estoy salvando el legado familiar. La alternativa es la quiebra, procesos penales por malversación de fondos y la completa destrucción del apellido Morales en el mundo legal. ¿Es eso lo que prefieres? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Podía ver el conflicto en sus rostros. Indignación, humillación, pero también el frío cálculo de quienes saben que están acorralados. Tienen 24 horas para decidir, agregué levantándome. Si rechazan mi oferta, retiraré cualquier posibilidad de ayuda financiera y dejaré que enfrenten las consecuencias legales de sus acciones. Y créanme, sé exactamente qué acciones han sido. Mientras me dirigía hacia la puerta, mi madre habló por primera vez, su voz apenas audible. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué nos haces esto? Me detuve y la miré directamente a los ojos. Porque durante toda mi vida me hicieron sentir que no era suficiente, que mis sueños no valían la pena, que solo servía si seguía el camino que ustedes habían trazado para mí. Ahora estoy trazando mi propio camino, y resulta que ese camino podría salvarlos a todos. Irónico, ¿no crees? Salí de la oficina sin esperar respuesta, el sonido de mis tacones resonando en el pasillo como un recordatorio de cada paso que había dado para llegar hasta aquí. En el auto, Raúl me esperaba con una expresión preocupada. ¿Todo bien, señorita Clara? Todo perfectamente, Raúl, respondí con una sonrisa serena. De hecho, creo que finalmente las cosas están empezando a estar como deberían. Esa noche, mientras nadaba en mi piscina infinita bajo las estrellas, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Hace apenas unos meses, estaba siendo echada de mi casa, humillada y menospreciada por las personas que deberían haberme apoyado incondicionalmente. Ahora, tenía el poder de decidir su destino. No era venganza lo que buscaba, aunque admito que había cierta satisfacción en ver sus rostros cuando entendieron la nueva dinámica de poder. Lo que realmente quería era justicia, reconocimiento, y quizás, en algún nivel profundo, una oportunidad para demostrarles que siempre tuve lo necesario para ser exitosa, solo que en un campo diferente al que ellos valoraban. Al día siguiente, exactamente 23 horas después de nuestra reunión, Miguel me llamó. Han aceptado los términos, dijo sin preámbulos. Todos ellos. Tu padre insistió en una cláusula adicional. Quiere mantener una oficina en el bufete, aunque sea simbólica, sin responsabilidades, solo el espacio físico. Sonreí. El orgullo de mi padre, siempre presente incluso en la derrota. Concédesela, pero asegúrate de que entienda que es puramente ceremonial. Ya se lo he dejado claro. También, tu madre preguntó si podrían verte en un contexto no profesional. Una cena familiar, sugirió. Respiré hondo. Parte de mí quería rechazar la oferta, mantener las distancias. Pero otra parte, quizás la parte que aún buscaba sanar viejas heridas,
Se preguntaba si podría haber un camino hacia algún tipo de reconciliación, ahora que las cartas estaban sobre la mesa. Diles que lo pensaré, respondí finalmente. Primero cerremos el trato. La firma de los documentos se realizó 3 días después, en la misma sala de conferencias. Esta vez, el ambiente era completamente diferente. Mi padre estaba sombrío pero resignado. Mi madre parecía haber envejecido años en pocos días. Javier, sorprendentemente, parecía casi aliviado, como si le hubieran quitado un peso de encima. Firmaron uno por uno. Con cada firma, décadas de tradición familiar se transformaban en algo nuevo, algo que yo controlaría. Cuando terminaron, mi padre me miró con una mezcla de resentimiento y, sorprendentemente, algo parecido al respeto. Siempre supe que eras implacable, dijo en voz baja, igual que tu abuelo. Él habría aprobado esto, aunque nunca te lo admitiría. Gracias, papá, respondí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que sus palabras eran sinceras. Al salir del edificio, Javier me alcanzó en el estacionamiento. Clara, espera, dijo, sin su habitual arrogancia. Solo quería decirte que acepto la posición de asociado y que trabajaré duro para demostrar mi valor. Lo miré con sorpresa. ¿Por qué? Podrías tomar la indemnización y buscar trabajo en otro bufete. Negó con la cabeza. No con mi reputación actual. Además, creo que podría aprender mucho bajo tu liderazgo. Siempre fuiste la más inteligente de la familia, aunque ninguno lo reconociera. Su admisión me dejó momentáneamente sin palabras. Finalmente asentí. No será fácil, Javier. Tendrás que ganarte de nuevo la confianza de los clientes y del equipo. Lo sé. Estoy preparado. Mientras lo veía alejarse, pensé en cuánto habían cambiado las cosas. El bufete Morales seguiría existiendo, pero transformado. Y yo, la que nunca debió ser abogada, ahora era dueña mayoritaria de uno de los despachos más antiguos de la ciudad. Esa noche, sentada en mi terraza frente al mar, tomé una decisión. Llamé a mi madre y acepté su invitación a cenar, pero con una condición. La cena sería en mi mansión, en mis términos. Era hora de establecer no solo nuevas relaciones profesionales, sino también personales. Y esta vez, ¿el respeto sería mutuo o no sería en absoluto? La reconstrucción de nuestra relación familiar no sería fácil ni rápida. Algunas heridas tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacían completamente. Pero por primera vez desde que me echaron de casa, sentí que existía la posibilidad de un nuevo comienzo, no basado en expectativas impuestas, sino en la aceptación de quién era yo realmente, y lo que había logrado por mi cuenta. Mientras el sol se ponía sobre el mar Caribe, sonreí al pensar en lo lejos que había llegado. De ser la decepción familiar a convertirme en la salvadora del legado Morales. A veces, la vida tiene un sentido del humor bastante irónico, y así fue como pasé de ser echada de casa por abandonar la facultad de Derecho a poseer una mansión en Playa del Carmen y controlar el bufete familiar. Todo porque mis padres no sabían que su fracasada hija valía 30 millones de dólares. La lección que aprendieron fue costosa, pero necesaria. Nunca subestimes a alguien por elegir un camino diferente al que tú habías trazado para ellos. La cena familiar estaba programada para el viernes por la noche. Durante los días previos, me aseguré de que todo estuviera perfectamente organizado. Contraté al mejor chef de la zona para preparar un menú exquisito. Seleccioné personalmente los vinos más finos de mi cava y dispuse que la terraza principal se decorara con elegancia pero sin ostentación. Quería que mis padres vieran mi éxito, pero no quería parecer que estaba presumiendo deliberadamente. Mientras supervisaba los preparativos, me sorprendí pensando en cómo había cambiado mi perspectiva en tan poco tiempo. Hace 3 meses habría dado cualquier cosa por su aprobación. Ahora me encontraba más preocupada por establecer límites claros y construir una relación basada en el respeto mutuo. Mis padres llegaron puntualmente a las 8. Esta vez no vinieron en el viejo Mercedes, sino en un taxi, otro recordatorio de su nueva situación financiera. Raúl los recibió en la entrada y los guió hasta la terraza, donde yo esperaba con 2 copas de champán ya servidas. Mi madre se había esforzado visiblemente en su apariencia. Llevaba un vestido que reconocí como su atuendo para ocasiones especiales, el mismo que usaba en las galas benéficas y bodas importantes. Mi padre, siempre formal, vestía un traje oscuro, aunque noté que no era tan impecable como los que solía usar. Clara, mi madre fue la primera en hablar, su voz ligeramente temblorosa. Gracias por invitarnos. Tu casa es espectacular. Gracias, mamá, respondí, ofreciéndoles las copas. ¿Champán? Mi padre tomó la suya con un ligero asentimiento. Impresionante vista, comentó, mirando hacia el mar.
Debió costar una fortuna. Papá, lo reprendió mi madre en voz baja. Está bien, intervine. Y sí, costó una fortuna. Afortunadamente, ahora puedo permitírmelo. Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Podía sentir que ambos estaban luchando con esta nueva dinámica, donde yo era claramente la persona con poder económico y social. Por favor, tomen asiento, indiqué, señalando la mesa elegantemente dispuesta. La cena estará lista en unos minutos. Durante el primer plato, una exquisita crema de langosta, la conversación se mantuvo superficial. Hablamos del clima, de lo hermosa que era la zona, de algunos conocidos comunes. Evitamos cuidadosamente cualquier tema relacionado con el bufete, mi carrera tecnológica o el pasado reciente. Fue durante el plato principal, un perfectamente preparado filete de pescado local, cuando mi padre finalmente abordó el tema que claramente le estaba carcomiendo. Clara, comenzó, después de tomar un largo sorbo de vino, quiero que sepas que, a pesar de todo, estoy impresionado. Has demostrado un instinto para los negocios que claramente heredaste de mi lado de la familia. Contuve una sonrisa irónica. Incluso ahora, intentaba atribuirse algún mérito en mi éxito. En realidad, papá, creo que mi éxito se debe precisamente a que elegí mi propio camino, no el que ustedes trazaron para mí. Mi madre intervino rápidamente, intentando suavizar la tensión. Lo que tu padre quiere decir es que siempre supimos que eras especial, Clara. Solo que no entendíamos tus intereses. No los entendían porque nunca se molestaron en preguntar. Respondí con calma. Desde que era niña, el plan estaba trazado. Seguiría los pasos de papá en el bufete. Mis propios deseos nunca fueron considerados. Teníamos expectativas, admitió mi padre, quizás demasiado rígidas, pero todo lo que hicimos fue pensando en tu bienestar. ¿Mi bienestar?, repetí, sintiendo que mi calma comenzaba a agrietarse. ¿Era por mi bienestar que me comparaban constantemente con Javier? ¿O que ignoraban mis logros a menos que estuvieran relacionados con el derecho? ¿O que me echaron de casa cuando decidí seguir mi propio camino? Estábamos equivocados, dijo mi madre, y para mi sorpresa, vi lágrimas en sus ojos. Terriblemente equivocados. Y lo lamentamos profundamente, Clara. Mi padre, siempre menos emocional, asintió rígidamente. Tu madre tiene razón. Nos dejamos llevar por nuestras propias expectativas y no vimos lo brillante que eras en tu propio campo. Por un momento me quedé sin palabras. En 30 años, nunca había escuchado a mi padre admitir un error tan abiertamente. Aprecio que lo reconozcan, dije finalmente. Pero necesito que entiendan algo. Nunca más permitiré que me hagan sentir menos por mis elecciones. He construido esto. Hice un gesto abarcando la mansión, completamente sola, y estoy orgullosa de ello. «Como deberías estarlo», afirmó mi madre con inesperada firmeza. «Nosotros también estamos orgullosos, Clara, aunque hayamos tardado demasiado en demostrarlo». El resto de la cena transcurrió con una tensión notablemente menor. No éramos la familia perfecta y reconciliada de las películas, pero había un nuevo entendimiento entre nosotros. Cuando llegó el postre, mi padre incluso me preguntó sobre mi empresa tecnológica, mostrando un interés genuino por primera vez. Al despedirnos, mi madre me abrazó largamente. Mi padre, siempre más reservado, me ofreció su mano, pero luego, en un gesto inusual, me atrajo hacia él para un breve pero sincero abrazo. «Estoy orgulloso de ti, Clara», murmuró. «No por tu dinero o por salvar el bufete, sino por la mujer en la que te has convertido a pesar de nuestros errores». Mientras veía su taxi alejarse, sentí una extraña mezcla de emociones. No era un final perfecto, ni siquiera un nuevo comienzo idealizado. Era simplemente un paso hacia una relación adulta, basada en el respeto mutuo en lugar de expectativas impuestas. 2 semanas después, visité el bufete por primera vez como propietaria mayoritaria. Había contratado a un equipo de consultores para evaluar la situación y proponer cambios. El panorama era desalentador. Además de los problemas financieros y legales que ya conocía, la cultura interna era tóxica, la tecnología obsoleta y los métodos de trabajo ineficientes. Mi padre ocupaba su nueva oficina ceremonial, considerablemente más pequeña que la anterior. Cuando entré, lo encontré revisando antiguos archivos. ¿Nostálgico?, pregunté desde la puerta. Levantó la vista, sorprendido. Un poco. 40 años en este lugar dejan huella. El bufete seguirá existiendo, papá, solo que mejor gestionado. Asintió lentamente. Javier me dijo que estás implementando cambios importantes. Necesarios. Corregí. El bufete estaba operando como si estuviéramos en los años 90. Necesitamos digitalización, especialización en nuevas áreas del derecho y, sobre todo, ética profesional impecable. ¿Y qué lugar tengo yo en todo esto?, preguntó,
y por primera vez vi vulnerabilidad en sus ojos. Me senté frente a él. Depende de ti, papá. Puedes ser un consejero valioso si estás dispuesto a adaptarte al cambio. O puedes simplemente disfrutar de tu jubilación, que será muy cómoda gracias a los términos que negociamos. Nunca he sido bueno estando inactivo, admitió. Lo sé. Por eso te propongo algo. Podrías encargarte de nuestro programa pro bono. Casos importantes que necesitan experiencia pero no pueden pagar honorarios completos. Sería una forma de devolver algo a la comunidad y utilizar tus décadas de conocimiento. Lo pensó por un momento, y luego una lenta sonrisa se formó en su rostro. Me gusta la idea. Siempre quise hacer más trabajo pro bono, pero la presión por la rentabilidad. Eso ya no será un problema. El bufete está respaldado financieramente y puede permitirse priorizar tanto la ética como las ganancias. Creo que encontrarás que este enfoque, a largo plazo, también es bueno para el negocio. Mi padre me miró con una mezcla de curiosidad y algo que parecía admiración. Hablas como toda una empresaria. Quizás, después de todo, el instinto para los negocios sí es de familia. Sonreí sin discutir esta vez. Era su forma de tender un puente, de encontrar algo en común entre nosotros. En los meses siguientes, el bufete Morales experimentó una transformación radical. Contraté a profesionales jóvenes y talentosos, implementé sistemas tecnológicos de última generación y establecí políticas éticas estrictas. Para mi sorpresa, Javier resultó ser un activo valioso en esta transición. Su conocimiento interno de los clientes y los casos pendientes, combinado con una actitud sorprendentemente humilde, facilitó muchos de los cambios. Mi padre, por su parte, floreció en su nuevo rol dirigiendo el programa pro bono. Por primera vez en décadas, parecía genuinamente entusiasmado con su trabajo, tomando casos de familias inmigrantes, pequeños empresarios en problemas y otras causas sociales que antes el bufete habría rechazado por no ser suficientemente lucrativas. Un día, mientras revisaba los estados financieros del primer trimestre bajo la nueva administración, recibí una llamada inesperada de mi madre. Clara, cariño, ¿podrías venir a casa esta tarde? Hay algo que queremos mostrarte. ¿Todo está bien?, pregunté, inmediatamente preocupada. Perfectamente bien. Solo. Es una sorpresa. Intrigada, acepté. Esa tarde, Raúl me llevó a la casa familiar por primera vez desde que me habían echado. Al entrar, noté inmediatamente que algo había cambiado. El lugar parecía más luminoso, menos formal. Los pesados cortinajes que siempre habían bloqueado la luz natural habían sido reemplazados por unos más ligeros, y algunos de los muebles más ostentosos habían desaparecido. ¿Redecorando?, pregunté mientras mi madre me guiaba hacia el estudio de mi padre, una habitación donde raramente se me había permitido entrar cuando era niña. Algo así, respondió con una sonrisa misteriosa. Cuando entramos al estudio, me quedé sin palabras. La habitación, antes dominada por pesados libros de derecho y trofeos profesionales, ahora tenía una pared entera dedicada a mí. Había recortes de prensa sobre mi empresa tecnológica, fotos mías en conferencias, e incluso un enmarcado artículo de Forbes que me había nombrado entre los 30 menores de 30 más prometedores en tecnología. Tu padre empezó a coleccionarlos poco después de descubrir tu éxito, explicó mi madre. Al principio creo que era por culpa, pero luego se convirtió en genuino orgullo. Mi padre, que había estado en silencio junto a su escritorio, se aclaró la garganta. Quería que supieras que, aunque tardé demasiado en demostrarlo, siempre he estado orgulloso de ti, Clara. Sentí un nudo en la garganta. Era un gesto simple, pero significativo, viniendo de un hombre que siempre había valorado su legado profesional por encima de todo. Hay algo más, continuó mi madre, entregándome un sobre. Dentro encontré documentos legales. Al revisarlos, me di cuenta de que mis padres habían transferido la casa familiar a mi nombre. No entiendo, dije confundida. Vamos a mudarnos a un apartamento más pequeño, explicó mi padre. Esta casa es demasiado grande para nosotros ahora, y con los nuevos arreglos financieros, tiene más sentido reducir gastos. Pero, ¿por qué transferirla a mi nombre? Podrían venderla. Mis padres intercambiaron una mirada. Porque es tu herencia, dijo mi madre simplemente. Y porque queremos que sepas que, aunque cometimos muchos errores, siempre has sido parte de esta familia. No necesito la casa, dije, aún procesando el gesto. Lo sabemos, respondió mi padre. Puedes venderla, mantenerla como inversión, o hacer lo que quieras con ella. El punto es que te pertenece por derecho. Miré los documentos.
luego la pared con mis logros, y finalmente a mis padres. Habían envejecido en estos meses, pero también parecían más en paz, como si hubieran dejado caer un peso que habían cargado durante décadas. Gracias, dije finalmente. Lo aprecio mucho. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi mansión en Playa del Carmen, reflexioné sobre cómo habían cambiado las dinámicas familiares. La casa que una vez fue el símbolo del estatus y las expectativas que me ahogaban, ahora era un símbolo de reconciliación y reconocimiento. El poder había cambiado de manos, pero de alguna manera, todos habíamos ganado en el proceso. 6 meses después de haber tomado control del bufete, organicé una cena para celebrar los resultados del primer semestre, que habían superado todas las expectativas. El bufete no solo había recuperado su estabilidad financiera, sino que estaba creciendo en nuevas áreas de práctica legal. La cena se celebró en un exclusivo restaurante de la ciudad. Invité a todo el personal, incluidos los nuevos abogados que había contratado, así como a mi familia. Mi padre, orgulloso como siempre, no pudo evitar dar un pequeño discurso sobre la nueva era del bufete Morales. Lo que me sorprendió fue escucharlo reconocer abiertamente que esa nueva era estaba siendo liderada con éxito por su hija, que siempre tuvo razón al seguir su propio camino. Javier, quien había demostrado ser sorprendentemente adaptable y trabajador bajo la nueva administración, me llevó aparte durante el evento. Nunca pensé que diría esto, admitió. Pero has salvado al bufete, Clara. Y no solo eso, lo has mejorado. Todos hemos puesto de nuestra parte, respondí diplomáticamente. Sí, pero sin tu visión, y, seamos honestos, tu dinero, estaríamos acabados. Yo estaría probablemente enfrentando cargos penales. Hizo una pausa, visiblemente incómodo. Quiero que sepas que estoy realmente agradecido, y que lamento cómo te traté antes. El pasado es pasado, Javier. Lo importante es lo que hagamos de ahora en adelante. Asintió, y por primera vez, sentí que había sinceridad en su respeto hacia mí. Al final de la noche, mientras todos se despedían, mi madre me abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, Clara, susurró, no solo por tu éxito, sino por la persona que eres, por tu capacidad para perdonar y reconstruir, incluso después de cómo te tratamos. Aún estamos reconstruyendo, mamá, le recordé suavemente, pero vamos por buen camino. 1 año después de que mis padres me echaran de casa, había transformado no solo mi propia vida, sino también la de toda mi familia. El bufete estaba prosperando bajo una nueva dirección ética y moderna. Mi empresa tecnológica seguía creciendo, con nuevos productos en desarrollo, y mi relación con mis padres, aunque nunca sería perfecta, había encontrado un nuevo equilibrio basado en el respeto mutuo. La mansión en Playa del Carmen seguía siendo mi refugio, mi símbolo de independencia y éxito personal, pero ya no era un escudo contra el rechazo familiar. Ahora era simplemente mi hogar, un lugar donde a veces invitaba a mis padres a pasar un fin de semana, o donde Javier y yo ocasionalmente discutíamos estrategias para el bufete, mientras disfrutábamos de la vista al mar. La ironía no se me escapaba. Había sido necesario que me echaran para que finalmente encontrara mi lugar, no solo en el mundo, sino también en mi propia familia. A veces, cuando estaba sola en mi terraza, recordaba las palabras de mi padre aquel fatídico día. Lárgate y no vuelvas. Palabras que habían pretendido ser una condena, pero que resultaron ser la llave de mi libertad. La mansión que ahora habitaba no era solo un símbolo de mi éxito financiero, sino también de mi victoria personal, la victoria de haber encontrado el valor para seguir mi propio camino, contra todas las expectativas y presiones. Y quizás, lo más importante, la victoria de haber transformado el rechazo en una oportunidad para redefinir quién era yo y qué significaba realmente el éxito para mí. Mientras el sol se ponía sobre el mar Caribe, brindé silenciosamente por aquel día en que me echaron de casa. Sin saberlo, me habían dado el mejor regalo posible, la libertad para ser quien realmente era y la oportunidad de demostrar, no solo a ellos, sino a mí misma, que valía mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente